Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de Marcos. Estamos mirando la vida y ministerio de Jesús a través de los ojos de Marcos. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti sumamente agradecidos por las bendiciones que nos das, por tus cuidados, a pesar de los momentos difíciles, Señor, en medio de ellos tú nos cuidas y nos muestra tu bondad. Te quiero pedir una forma muy especial por cada persona que tiene a bien sacar de su tiempo para acompañarnos en el estudio de esta lección de escuela sabática, Señor, que tu presencia sea con cada uno de ellos, los bendiga, los proteja, Señor, y ellos puedan comprender las cosas que tú le quieras decir. Te pido, Señor, por el Espíritu Santo, para que no sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Eh, la lección de esta semana es una continuación de la semana pasada. Instruyendo a los discípulos es de la parte 2. Y aquí el versículo para memorizar dijo, porque el Hijo del Hombre tampoco vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Como habíamos mencionado la semana pasada, Jesús a esta altura ya comienza a decirle a los discípulos o a revelarle nociones de cuál era la naturaleza o la verdadera naturaleza de su misión, ya que ellos pensaban que este hombre era un Mesías y la idea que ellos tenían de un Mesías era un libertador de la opresión que ellos sufrían. Eh, pero ya él le está diciendo cuál iba a ser su derrotero, o sea, cuál sería su, no quiero mencionar la palabra suerte, cuál sería su final. Y en el Marcos 10, vamos a cubrir el capítulo Marcos 10, y casi a la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos y el resto de los asuntos importantes para el discipulado, pero representado desde la perspectiva del lente de la persona que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen y discuten sobre el divorcio, sobre los progenitores traen a sus hijos para que el Señor lo bendiga, para que Jesús lo bendiga. Eso tiene una importancia muy grande. Y un rico le pregunta sobre la vida eterna. El capítulo de Marcos contiene importante enseñanza acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente se refiere a nuestra vida aquí y ahora, el matrimonio, los hijos, y cómo se relacionan las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. Y el incidente más destacado de esta sesión, según este escritor, es la curación de un hombre ciego. Vamos a ver a otro hombre ciego, este es muy conocido, eh, y que cierra el paréntesis de la sesión 8, de Marcos 8:22 a 10:52, y es una hermosa ilustración de qué es seguir a Jesús y los resultados. Juntas estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto a los discípulos de hace 2000 años como a los actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. Y aquí en la parte del domingo ya vamos a ver el plan de Dios para el matrimonio. Y vamos a ver, como siempre, los fariseos venían a Jesús, ellos no querían saber la respuesta de Jesús, ellos lo que querían era, en cada pregunta que ellos tenían era una trampa para que Jesús cayera. Y quizás si usted lee en Marcos 10, no va a saber el preámbulo de esta pregunta o qué había detrás de esta pregunta. Creo que quizás bajo el lente del siglo XXI va a pensar que es una pregunta común y corriente, pero esto no era una pregunta común y corriente. Marcos 1 al 12 y dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volviéndose al pueblo juntarse con él y le enseñaba como solía.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Aquí dice, claro que esto era un anzuelo. Esto no era una pregunta para ellos saber una respuesta. Esto era un anzuelo. Si era lícito al marido repudiar a la mujer. Y él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarle. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandato, pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios lo creó. O sea, está hablando en el jardín del Edén, las cosas no fueron así. Nada ahora es como fue en el jardín del Edén. Nada es así. Y los dos eran una sola carne, así que no son más uno, sino dos. No son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio y ella también. Y la mujer que repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. En ese tiempo la mujer no podía repudiar al marido, solamente era al contrario. Eso no se podía. Y aquí este escritor nos dice por qué era una trampa. Esto no era una pregunta normal. O sea, esto no era para saber una respuesta. Dice que aquí habían dos facciones. Si usted quiere leer sobre esto, hay unos escritos que se llaman, hay un escritor, yo no soy buena para los nombres, pero hay un escritor de esos tiempos que escribe mucho sobre todos esos temas y cómo era la vida ya, porque es bueno entender cómo era la vida. Dice que la escuela o la facción farisaica de Chamay, que era una facción, había, o sea, entre los fariseos, el divorcio era lícito. La pregunta fue por otros motivos. Ellos no, vuelvo y digo, ellos no querían saber la respuesta. La escuela facción farisea de Chamay era la más estricta y solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por otra parte, la escuela de Hitler era más indulgente y ellos podían dar el divorcio como porque la mujer se le quemó el arroz. Es una exageración, pero sí, es un hipérbole, estoy usando un hipérbole, pero sí, por cualquier cosa. Y entonces la devolvían a casa de los padres como si fuera un objeto y se acabó. Pero aquí dice que por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esa cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús. Esto no es una pregunta genuina. Poniendo en problema con Herodes porque había un caso, este era el problema, este es el meollo del asunto, no era el divorcio realmente, eso no era, y por eso Jesús fue tan drástico, porque el meollo era que Herodes Antipa, el rey de Judea, tenía una relación ilícita con su cuñada, con la esposa de su hermano. Entonces, ellos querían ver qué Jesús iba a decir, si ellos iban a condenar a Herodes. Fíjense que siempre los fariseos lo que querían era poner a Jesús en contra del gobierno. Cuando hicieron la pregunta de si era lícito dar a César los impuestos, eso era otra pregunta para poner a ver qué Jesús hacía si se ponía en contra del gobierno, porque se iba a meter en un problema. Cuando la mujer María Magdalena, que se suponía que según la ley mosaica ella debía ser apedreada, pero si Jesús apedreaba a esa mujer se iba a poner en contra de los romanos, porque ellos no podían hacer una cosa así, sin permiso, o sea, ellos no podían ejecutar la ley sin permiso del gobierno romano. O sea, todo esto son preguntas políticas. Ellos no están realmente abordando el caso que están preguntando aquí. Ese es el asunto.
Eh, y Herodes, recuerden que Herodes era el que había matado a Juan el Bautista, o sea, ya había un caso que Jesús pudo haberse puesto emocional y y darle una respuesta que no era y se iba a meter en problemas porque acababa de matar a su familiar. Eh, y entonces, y ellos meten aquí, o sea, también para poner en contra de Moisés, que era un profeta muy, o sea, Moisés era realmente súper respetado, o sea, Jesús estaba entrampado. Con las respuestas que daban era o ponerlo en contra de Moisés o ponerlo en contra de Herodes. Siempre era así. Entonces los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley causústica describe a Deuteronomio 24, tenía el propósito de proteger a la mujer, porque la mujer no tenía identidad legal. O sea, ella pertenecía al padre y después pertenecía al esposo. Si no estaba con el padre y no estaba con el esposo, estaba a la intemperie. No era perjudicar a la mujer, esa no era la intención, siempre era protegerla. Y entonces dice aquí que en los días de Jesús eso fue tergiversado por la escuela de Giler, que era una de las ramas de los fariseos, a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. De ese modo, la ley tenía como propósito proteger a la mujer que estaba siendo altamente perjudicada. En lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio 24, remite, él no se fue a donde Moisés, él fue al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea, el propósito de Dios en el jardín del Edén, cuando no había pecado, era que esto no sucediera. Luego ocurrió el pecado y por eso ocurrió. Entonces, según este escritor, él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24. El hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa y se convierten en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. ¿Por qué podría ser? Fíjense, para mí esto no es un tema de tratar así en una lesión, esto es un tema de 20 años, de pasar 20 años hablando de eso. Así que yo estoy refiriéndome a lo que dice aquí el escritor. Voy a pasar a la parte del lunes. En la parte del lunes, en Marcos 10, 13 al 16, dice, aquí hay otro caso bien controversial. Quizás en este tiempo no es controversial, pero en aquel tiempo era muy controversial. Los padres de los niños traen a Jesús y dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los representaban. Y viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. Y tomándolo en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, lo bendecía. Ahora, vamos a ver por qué Jesús dijo que no le impidiera venir a los niños. O sea, los discípulos estaban impidiendo que los niños se acercaran a él. ¿Por qué? Y este escritor otra vez le da un preámbulo. Es bueno saber porque nosotros vivimos en otra época, en otra cultura. Es bueno saber cómo eran mirados los niños y por qué era un problema que los niños fueran donde Jesús. Fíjense que en ese tiempo los niños eran deseados en la antigüedad. No era que no eran deseados, eran deseados especialmente si eran varones. Si eran niñas, corrían otra suerte. Pero mientras ellos eran niños, no era sencillo. Ellos tenían, ahí habían
no son clases sociales, son como estatus. Habían diferentes estatus y un niño estaba en el estatus igual que un esclavo mientras eran niños. Y los niños eran elevados de estatus cuando crecían. Mientras tanto, no eran niños. Si era niña, la cosa era peor, o sea, no tenía, no tenía mucho estatus. Y si ese niño venía deforme o no era deseado, eran abandonados o incluso eran arrojados a río. No nos sorprendamos, ahora lo abortan. Así que no hay mucha diferencia. Solo para ser criado y luego vendido. A veces estos niños eran rescatados, estos niños que eran abandonados para criarlo y luego venderlos como esclavos. Así que los niños eran una parte marginada, al igual que las mujeres, al igual que los extranjeros, al igual que los publicanos, esas eran parte de los marginados de la sociedad. Entonces, por eso Jesús dijo que no le impidieran, o sea, ahí se infieren que los discípulos estaban impidiendo a los niños venir a Jesús. Entonces, él se indignó. Y Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste firmemente que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños, porque el reino de los cielos pertenecen a ellos y el que no recibe a Jesús como un niño, pues no va a entrar al reino de los cielos. Y cuídese de dar una y aquí dice, porque uno debe recibirlo con la actitud del niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios. Como mencionaba la semana pasada, una de las características que tienen los niños pequeñitos. Yo estoy hablando de un niño de 3, 4, 5 años. Después de eso, pues, depende de lo que haya pasado en ese tiempo, pues ya los niños no son tan inocentes. Pero en esa etapa, los niños creen todo lo que se le dice, son muy creídos y son muy confiados. Y esa es la confianza que se debe tener en Dios, la confianza de un niño, la confianza que un niño tiene quizás con sus cuidadores o con su progenitor. Hablo de los niños pequeños otra vez. Como dije la semana pasada, eso se va perdiendo con el tiempo. Y quiero aclarar, la semana pasada dije, ¿cómo le digo? Creer, confiar ciegamente en las personas, pero realmente uno confía en la persona, pero hay que tener algunas precauciones. No volverse paranoico, porque eso es un problema, pero tomar ciertas precauciones. Eso es lo que sucede. Por eso Jesús dijo, yo la semana pasada mencioné por la confianza que ellos tienen, ellos creen fácilmente las cosas, uno dice cualquier cosa y realmente se lo creen. Yo digo por la autenticidad de los niños, ellos son lo que son, eh, no tienen máscara, ellos son esos, o sea, lo que son, eso es lo que muestran. Por lo general, cuando son pequeñitos, hablan con la verdad. Y esas son las características que realmente se debe tener. ¿Cómo puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor? Muchas veces los niños ven a Jesús en sus progenitores y en las personas que lo rodean. Si ustedes lo tratan con cariño, con amabilidad, con respeto, porque a los niños hay que respetarlo, entonces ellos van a tener una imagen saludable de lo que es Dios, porque si no, ellos van a tener una imagen un poco distorsionada de lo que es Dios y eso se remonta a cuando son adultos. Ese tema es muy interesante también. Hay que tener cuidado con eso. El martes, la mejor inversión.
Lee Marcos 10, 17 al 31. ¿Qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona rico o pobre se revelan aquí? Y estamos en Mateo 10, 17 al 31, y aquí se encuentra con un personaje al cual se le conoce como el joven rico. Dice, al seguir de su camino, vino corriendo y hincando la rodilla delante de él. Y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Fíjense que el joven rico viene y le dice, maestro bueno. Nosotros podíamos entender esto de primera, que le está haciendo un elogio, pero Jesús no lo toma. ¿Sabe por qué? Porque él quería saber si yo soy bueno y solamente Dios es bueno. ¿Tú estás creyendo que yo soy Dios o solamente lo está diciendo para, como dice ahí, para tumbarme el polvo? ¿Tú realmente crees lo que está diciendo? Porque si tú crees que yo soy un rabino, yo no soy bueno porque solamente Dios es bueno. Ahora, si tú crees que yo soy el Mesías, entonces sí soy bueno. O sea, eso fue una pregunta, Jesús cogió la pregunta de él y se la lanzó otra vez. Los mandamientos saben, fíjate que él también dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él pensaba que él podía heredar la vida eterna guardando los mandamientos, o sea, que él podía hacer algo para heredar la vida eterna. Es el segundo cuestionamiento ahí. No se puede hacer nada para heredar la vida eterna porque es un don gratuito de Dios. Y Jesús le dijo, los mandamientos sabe y le dice cuáles son los mandamientos. Y él le respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, mirándolo a los ojos, le amó. Este es el único escritor de los cuatro que dice eso. Bueno, se menciona en tres lugares. En los tres lugares que se menciona es el único que menciona que Jesús le amó. Le amó por compasión, le amó porque lo vio tan equivocado, tan lejos de todo, que lo amó por eso. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de muchas de sus palabras, pero Jesús respondiendo le dijo, hijos, cuán difícil es entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Y aquí dice que esto Jesús lo está diciendo a cualquier persona. No piense que solamente porque sea una persona rica le va a ser difícil. A veces es una persona pobre y es más avara que un rico, o es más codicioso, o es más agarrado al dinero que un rico, y viceversa. O sea, esa cualidad no tiene que decir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que él realmente no estaba guardando ningunos mandamientos. Él simplemente estaba guardando la letra de la ley para salvarse. Y uno no se guarda la ley para salvar. Él creía que estaba haciendo algo. Y él no estaba haciendo nada, porque su corazón albergaba egoísmo. Fíjense que en comparación, solamente estoy comparando los hechos, no estoy comparando a las personas. Cuando Jesús fue donde el publicano Zaqueo, Jesús no tuvo que decirle a Zaqueo que diera su riqueza. Fue Zaqueo que dijo que iba a dar la mitad de todo. Fíjense, solamente la mitad. Este Jesús le pidió todo porque realmente ese era su ídolo. El ídolo de él no era simplemente que él era egoísta. El ídolo de él era el dinero y tenía que deshacerse de su ídolo, que era eso. Así que si uno quebranta uno,
de los mandamientos, se hace culpable de todos los demás. Y fíjense, le voy a aclarar otro, la aguja, el ojo de una aguja no es el ojo de una aguja que de coser. En la antigüedad, en Jerusalén, había una puerta, estaba la puerta grande por donde entraban regularmente, pero llegaba una hora que esa puerta grande la cerraban y había una puerta pequeña que se llamaba el ojo de una aguja. Cuando usted va a un residencial, que tienen por control de acceso a un complejo de edificios que tienen puertas de control de acceso, hay una puerta grande y al lado hay una puerta pequeña por donde entran los caminantes, no se entran los carros, sino los transeúntes. Eso sería un ojo de una aguja. Y el camello, o sea, después que cerraban las puertas grandes, esa puerta continuaba abierta para que pasaban los caminantes, los transeúntes, y el camello sí podía pasar por esa puerta, pero era tan pequeña que él tenía que despojarse. Si traía carga, tenía que despojarse de su carga y tenía que agacharse para poder entrar por el ojo de una aguja. Así que ese es sí se puede entrar, pero hay que quitar toda la carga y hay que humillarse para poder entrar. Así que es más difícil, pero es difícil, pero no es imposible. Y aquí dice, los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan, ¿quién puede entonces ser salvo? Y Jesús da esta estocada en Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. O sea, no era imposible entrar por el ojo de una aguja. Como dije, había que despojarse de todas las cargas, de todo lo que impedía entrar por el ojo de una aguja y humillarse, o sea, agacharse para poder entrar. Eso es lo que hay que hacer. Hay que soltar todo y humillarse frente a Dios. Pero entonces Jesús sale con que con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús. Y entonces los discípulos, como siempre, dicen, oye, pero nosotros hemos dejado todo, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Y Jesús le dijo, eso fue Pedro, como yo le dije, Pedro era el portavoz del grupo. Y él le dijo, y quien responde que no importa que ha dejado para seguirlo, eso no es nada en comparación con lo que recibirá en el mundo. O sea, cualquiera que haya dejado todo por seguir a Jesús recibirá una recompensa en el mundo futuro. Ellos no querían la recompensa del mundo futuro, ellos la querían ahora. He aquí el punto, la muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria, lo está mencionando, sobre la muerte a resucitar son lo que confieren el poder para obedecer sus mandamientos. O sea, no hay nada que se pueda hacer para obtener la vida eterna, porque si nosotros guardamos los mandamientos, es porque Jesús o Dios nos da la gracia para hacerlo. Así que uno no lo hace, no hay nada. Eso es justicia imputada. La justicia de Dios es puesta en nosotros. Romanos 6:1-11, lo pueden leer en su casa. ¿Cómo revelan estos versículos la realidad de la gracia de Dios en nuestra vida? Tanto al justificarnos como al hacernos nuevas personas en él. Romanos 6:1-11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivir aún a él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Y sigue por ahí. Es bueno que lean esos versículos, son muy buenos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte que nos enseña más en él, porque cuando él murió al pecado, una vez y por todas más, cuando vive, para Dios vive. O sea, que es por gracia, pero eh, si es por gracia, quiere decir que perseveraremos en el pecado y Jesús dice, Dios dice de ninguna manera. Puedes beber mi copa. Esta es la parte del miércoles, lee Marcos 32 al 45 y aquí están los discípulos. Dos de ellos eran hermanos Juan y su hermano Santiago. Esto es muy interesante otra vez. Y le piden a Jesús, en una de las versiones dice que ellos le pidieron a la madre, otras dice que fueron ellos que se le acercaron. Eh, Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos. Aquí dice que fueron ellos, uno a la mano derecha y uno a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y le dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizados, pero sentado a mi mano derecha y a mi mano izquierda, eh, no es mío darlo, sino aquellos que quieren ser preparados. Y cuando lo escucharon los 10 se molestaron, mas Jesús llevándolo le dijo, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido. Fíjense que los discípulos pensaban, esto ya lo hablamos un poquito la semana pasada, estaba mirando atrás a ver si fue que yo me pasé y dije algo que no era. Pero no, ya se había mencionado la semana pasada. Los discípulos pensaban que Jesús era ya Jesús le estaba dando tips de quién él era realmente, de cuál iba a ser su final, de cuál era su verdadera misión, pero ellos todavía tenían el entendimiento entenebrecidos y él se lo decía y no lo entendían. Ahora estos dos hermanos le piden, fíjense que ellos fueron uno de los primeros en ser llamados, le piden a Jesús que lo siente a su mano derecha, a su mano izquierda. Ellos pensaban que Jesús era un Mesías que iba a establecer un reino en la tierra y ellos querían tomar las posiciones de ventaja, o sea, la más favorable. Y Jesús le dijo, ustedes están seguros que van a poder beber la copa que yo le voy a beber. Y como ellos seguían en su mente pensando que ellos iban a ser el Mesías, ellos pensaban que él estaba hablando de sentarlo a la derecha y a la izquierda. O sea, ellos dijeron, sí, podemos. Pero Jesús sabía cuál era su suerte y él le dijo, sí, lo van a hacer. Es verdad que lo iban a hacer, pero no en este momento, no conmigo, porque esos lugares se estaba destinado a dárselo a otra persona. Fíjense que el trono, el lugar donde Cristo fue glorificado fue en la cruz. Y lo que ellos estaban pidiendo era que lo pusiera a la mano derecha y a la mano izquierda de la cruz. Esa era su glorificación. Por eso Jesús le dijo, ustedes piensan que van a poder beber la copa que yo voy a beber y ellos pensaron que bebieron. Y ellos le dijeron, sí, podemos. Y realmente lo podemos. Según la tradición, Santiago fue el primero en ser martirizado. Y Juan, aunque fue el más longevo de todos ellos, fue llevado a Pasmo, a una isla donde eran llevados los criminales, era una isla pequeña donde era encarcelado a trabajo forzoso y
y era rodeado por el mar. O sea, se dice también la tradición que Juan fue puesto en un caldero de agua, de aceite hirviendo, pero sobrevivió. Así que ellos sí pudieron, sí pasaron el martirio, sí ocuparon esas posiciones, pero fue después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, y fíjense lo que es. Y Jesús termina diciendo que el que de vosotros quiera ser el más grande, que va a ser el servidor. Como yo le decía la semana pasada, aquí no hay gente grande, el grande es Dios. Realmente quizás hay posiciones de liderazgo, hay escalafones, pero fíjense que entre más grande debe ser más humilde, debe ser más siervo, debe tener más responsabilidad de servicio, eh, no de adórenme, denme atención, no, es más responsabilidad. Eso es lo que se tiene. Y es responsabilidad, no quizás más privilegio, sino más responsabilidad de servicio. Eso es lo que pasa. El que más grande es el que más debe servir. Así es. No, aquí no es al revés, que los que están abajo son los que más sirven, son los que hacen la cosa, o sea, las cosas que nadie quiere hacer. No, el que tiene más responsabilidad, el que hace aquella cosa, ese es el que anda por detrás de la gente a cualquier hora, es el que hace las cosas que nadie quiere hacer. Esa es la responsabilidad, ese es el servicio. Eh, Jesús reúne entonces a todo un grupo para compartir y lo compara con los niños aquí otra vez. Eh, para compartir una de las más profundas enseñanzas, le enseña que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales. Esos son los gobernantes de este mundo, o sea, quieren obtener el poder para obtener ventajas, para beneficiarse así, para beneficiar a los suyos. Pero en el reino de los cielos es todo lo contrario, es menos ventajas personales, más vamos a decir, más alto, menos ventajas personales. Pero el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Sus posiciones deben ser para elevar a otros, no para elevarse usted. Jesús es la cabeza como el rey de Dios. ¿De qué manera el entregar su propia vida al rescate? No precisamente lo que los seguidores esperaban escuchar. Fíjense, cuando uno está en cierta posición es más responsabilidad. Cuando hay una emergencia, quien tiene que correr es usted, no son los otros, es usted. O sea, es hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. Esa es la parte que muchos no quieren. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo o un servidor de otros? ¿Cómo manifiesta este principio en tu interacción diaria con las personas? Eh, un servidor es una persona que sirve. Ese es un servidor, la palabra lo dice. Y no es un momento, sino que es cuando se necesita. Así es. ¿Qué quieres que te haga? Y aquí vamos a ver otro ciego, y estamos en Marcos, no vamos a salir de Marcos, y este ciego se llama, es muy famoso porque se llamaba Bartimeo o hijo de Timeo, y este ciego estaba junto al camino, y Jesús se encaminaba hacia Jericó, y él comienza a gritarle, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo estaba llamando Mesías, porque de la simiente de David se suponía que venía el Mesías, y él estaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían y le decían, cállate, pero él clamaba mucho más.
Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí dice que la capa significaba su protección, con lo que él se cubría. O sea, que el hecho de él arrojar su capa estaba arrojando su lugar de protección, lo que lo protegía de la lluvia, del sol, de todas las inclemencias. Y él se estaba deshaciendo de eso para ir a donde Jesús. O sea, él inmediato creyó que Jesús lo iba a sanar. Eh, Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que Santiago y Juan en Marcos 10:36. ¿Qué quieres que te haga? Sin embargo, la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, lo que es inmediatamente restaurado. Fíjense que Jesús sabía que el hombre estaba ciego, pero él le pide que le diga qué quiere que haga. A veces Jesús hace ese tipo de preguntas, quizás para que uno esté consciente de su propia necesidad. Muchas veces uno tiene una necesidad obvia y piensa que la necesidad es otra cosa y pide otra cosa. Hay momentos en que yo he tenido que hacer pedidos que son fuera de todo lo establecido y no he sabido lo que he querido, no he sabido pedir, no he sabido y me lo han dicho, tú no sabes lo que estás pidiendo, pero yo he seguido insistiendo hasta que me han dado algo parecido a lo que realmente era. Así que a veces con Dios uno no debe darse por vencido, uno debe ser persistente e insistente. Y quizás decir, oh Señor, dame lo que necesito. Quizás yo no sé lo que necesito, pero tú sabes mejor que yo lo que necesito. Esta historia es la conclusión de la sesión de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto por la curación de un ciego. Las dos historias ilustran el hecho de que el discípulo consiste en ver al mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con la conducción. ¿De qué manera ha clamado Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esta experiencia? Um, esta semana yo tuve una experiencia que eh, leía yo grabo la lección que yo grabo y la escucho, me gusta escuchar lo que digo. No sé por qué me gusta escuchar. Y ayer, la semana pasada, yo terminaba la lección que cuando uno está por un camino, van a venir las pruebas y va a sentir el jamaqueo. Y yo me quedé en shock, porque esta semana, el lunes, fíjense que yo estaba leyendo un salmo que decía acerca de la conducción de la guía divina y estaba escuchando un tema que me llamó tanto la atención. Lo escuché, yo no sé, como 4 o 5 veces sobre, a veces la predicadora decía que a veces Dios te lleva a ser probado. O sea, tú pides la conducción y Dios te lleva y no te pasa cosa buena. Y ella dice el ejemplo de Jesús, que Jesús fue llevado a ser tentado. O sea, a veces te pasan cosas que Dios la podía evitar y aún así te pasan. Eh, esta semana yo decía en la lección, la escuché varias veces porque yo digo, wow, yo dije, iba a sentir el jamaqueo y esta semana yo sentí el jamaqueo. Eh, el lunes yo estaba en un lugar y era una carretera casi vacía, ahí no había tráfico, era saliendo de un lugar residencial. Para mí, yo era la única. Y me paro para entrar a un semáforo, esperando que el semáforo cambiara para doblar. eh, Me parece que era a la derecha. Y ahí no había nadie, ni a la carretera que yo iba a entrar, ni de donde yo iba saliendo. Y se supone que en esos lugares uno conduzca
a baja velocidad porque es un lugar residencial. Y eh, yo sentí el jamacón. Fue un golpe tan y tan fuerte que yo me estremecí. Y cuando yo miro atrás, veo el carro que me dio por detrás, pero de verdad fue fuerte. Y yo veo que todos las bolsas de aire se abrieron. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, esta persona está herida. So, yo salí media así, media mareada o no sé, aturdida por el golpe, a ver qué pasaba, porque yo dije, esta persona está herida, era llamar al 911, o sea, para mí ese golpe fue tan fuerte que yo solamente pensé, la persona de atrás está herida, yo voy a socorrerla, y cuando veo, era una mujer, eh, no sé si era mareada por el golpe de la bolsa de aire o era porque venía así bajo los efectos de alguna droga, alcohol o estaba dormida, no sé, quizá estaba dormida porque para que eso pasara, ella no estaba bien y le pregunto si está bien y me dice que sí, ella está bien y sale y me dijo, vamos a estacionarnos o sea, a salir de la calle, estacionarnos y yo voy a estacionarme, lo primero que veo es que la mujer fue, me pasó y salió corriendo, o sea, ella se escapó. Entonces me desbarató el carro y salió corriendo. Y fíjense que a veces Dios nos prepara para recibir esa clase de impacto. Era un carro que yo casi acababa de comprar. Y, pero yo me sentí tranquila, yo me quedé como que, wow, porque yo había escuchado que a veces Dios te lleva a esos lugares para ser realmente probada y ver de qué tú estás hecha o de qué estamos hechos. Y me pasó. Yo me río porque yo me quedé como que, wow, tengo que dejar de escuchar esos temas. Pero traigo eso a la lección porque a veces aquí dice que aún así Dios muestra la misericordia en medio de esos momentos tan extraños. Realmente Dios nos lleva al desierto a ser realmente probados. Jesús siempre amó a los niños, acepta su simpatía infantil y su amor en más. Jesús vino como un niño. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. O sea, el contraste de los niños que eran auténticos, que eran puros, contrastaba contra la alabanza de los escribas y los fariseos, que eran unos hipócritas. Doquiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Deseado de toda la gente, la página 472. A lo que con el joven príncipe ocupan alto puesto de confianza y tienen grandes posesiones, pueden parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todo lo que quieran llegar a ser discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de la enseñanza de Jesús. Volvemos al yo. Con frecuencia es presentada y ordenada con un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas, que si la conservase, desmoralizaría todo el ser. Deseado de toda la gente, la página 481. Como yo dije, a veces Jesús era autoritario, a veces él mostraba compasión, benignidad, simpatía, confianza, porque hay veces, pero a veces era autoritario. Yo estoy aprendiendo algunas cosas y lo he comprobado en mi vida muchas veces. No todo el mundo entiende el lenguaje de la cortesía y de la amabilidad.
Y no quiero decir que dejamos de ser amables y corteses, pero hay veces que hay que ser, aún siendo amable y cortés, hay que ser firme, porque hay personas que no entienden la amabilidad y la cortesía y la compasión y la empatía. Todas esas cualidades la toman como si fuera una puerta abierta para tomar ventajas de esas situaciones. Y lo vemos en la vida de Jesús. Eh, Vemos que los escribas y fariseos cada vez que tenían oportunidad querían probar a Jesús, querían entramparlo. Eh, y era porque lo veían así que Jesús tenía que mostrarse firme. Eso se ve le podía contar 20,000. Mire lo que le estoy contando. Yo fui a socorrer a una persona que me chocó pensando que estaba mal, o sea, que estaba herida. Yo no pensé en el carro, yo no pensé en mi carro, yo pensé que esa persona podía estar mal herida y por ir a socorrer a esa persona, le di el tiempo, o sea, salí de mi carro y le di la oportunidad de ella escapar. En ese mundo vivimos y en ese mundo vivió Jesús, por eso a veces tenía que ser autoritario. Es el mundo en que vivimos. eh, a veces tener confianza además pues, tiene un precio. Bueno, yo me despido. Eh, sigan siendo tal como son. No dejen que la maldad de las personas le cambie su forma de ser, si es buena. Eh, Así que sigan siendo empáticos, compasivos, preocupándose por los demás y todo lo demás. Cada cual va a tener su recompensa. Yo sin más me despido, invitándolo a que sigan estudiando su Biblia, la lección de escuela sabática, que solamente es una guía para estudiar la Biblia y aprendiendo, creciendo y, y fortaleciéndolo, porque a veces morir al yo trae muchas pruebas y solamente con la palabra de Dios podemos vencer. Vamos a orar, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradecidos porque a pesar de las pruebas, de las dificultades, tú has mostrado tu amor en medio de ellas. A veces no nos has impedido ser probados, sino que nos ha dado la fuerza para pasar por medio del fuego, por el medio de las aguas. Te damos las gracias por ello, porque estás construyendo nuestro fundamento, Señor. Estás construyendo nuestra casa sobre la roca, la fundación sobre la roca y no sobre la arena. Señor, ayúdanos a pasar el proceso confiados en tu amor en medio de todo. Bendice a cada persona que nos ve, que quizás está pasando por dificultades, por desánimo, por pruebas. Ayúdalos a verte en medio de todo eso. Señor, ayúdanos a reconocer que a veces son pruebas, pero a veces son nuestro carácter que no ha sido moldeado por ti. Ayúdanos a saber la diferencia. Señor, ayúdanos a confiar en ti como un niño ciegamente y ayúdanos también a que no perdamos la fe ante las situaciones adversas de la vida. Bendice a cada persona que nos vea, los hermanos venezolanos, acuérdate de ellos, los que están allá en el país, Señor, suple sus necesidades, toca los corazones de las personas que los puedan ayudar, dale la paz, dale tu consuelo, Señor, y también a los que están fuera, también que tú puedas cuidarlos siempre, no solamente a ellas, sino cualquier persona, cualquier país que esté pasando por momentos difíciles. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vaya hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.